jurista por vocación, porque cree en la justicia, porque cree que el sistema político debe ser un Estado de Derecho. Uno se pone a defender aquello en que cree. Y a veces se nos olvida pensar la creación tan interesante que ha sido el derecho, ¿no? La creación cultural que es el derecho. Ahora asociamos el derecho a veces, digamos, a las clases poderosas. No, el derecho ha sido históricamente siempre el amparo de los desprotegidos. Esto es la gran victoria del Estado de Derecho. No, para ser exactos, en el año 69 y con motivo de un estado de excepción y otras situaciones, se celebró en Madrid una asamblea en el Colegio de Abogados que fue importantísima, pero importantísima. Es esa asamblea la que da lugar a que el propio decano de Madrid, don José Luis del Valle Iturriaga, y presidente a la vez del Consejo General de la Abogacía, decida convocar con gran valentía el Congreso de León. Bueno, se dijo que se hacía en León porque ya había una idea de que iba a ser un congreso conflictivo en el orden político, y se dijo que en esta ciudad era donde no había industria, donde no había estudiante, no había universidad, no había bloques obreros, y que por consecuencia era donde podía hacerse con más tranquilidad para el régimen. Ahí llegamos toda una serie de gente joven con una ilusión en un congreso, y pensando que ese congreso, que iba a estar muchos abogados mayores de la oposición, íbamos a pelear contra aquellos inmovilistas que no querían que hubiera un cambio en la estructura del Colegio de Abogados. Fue, en definitiva, precursor de una serie de reformas y de libertades que entonces no existían. Estábamos en la dictadura, era el año 70, y faltaban 5 años para que muriera Franco y terminara la dictadura. Pensaron que lo tenían controlado, pero obviamente nosotros no podíamos dejar desaprovechada esa ocasión de, reunidos la mayoría de los abogados del Estado en León, de poner de manifiesto que el papel social de la abogacía, que afortunadamente hoy sigue desarrollando, de ser la fuerza puntera en la defensa de los derechos humanos, las garantías procesales, lo que se llama la función social de la abogacía. Ese congreso reunió casi a 1000 abogados, lo cual era muy importante, porque no había el número que hay ahora de abogados, pero un congreso que junta 1000 abogados es importante. Que veníamos de toda España, muchos de Madrid, claro, pero también venían de Cataluña, venían de Valencia, venían de Andalucía. Ahora, como es lógico, éramos jóvenes y como jóvenes teníamos un grado de rebeldía importante. Y en este aspecto, el Congreso de León no solo fue un congreso técnico en el que se aprobó que si la ley hipotecaria o la ley del registro o la mutualidad, fue un congreso en el que se plantearon temas políticos abiertos. Del Congreso de León, yo recuerdo que tuvimos una intervención, 3 abogados jóvenes de Barcelona, que tuvimos la osadía de presentar una ponencia concretamente en el tema de la previsión social de los abogados y de la seguridad social de los abogados. No teníamos otra previsión que nuestra mutualidad, porque aún no funcionaba el régimen de autónomos y cuando empezó a funcionar no podíamos participar individualmente del régimen de autónomos. Yo, muy nervioso, pero con aplomo y con ganas de hacerlo bien, pues hice una síntesis en el plenario de
de la ponencia, de lo que habíamos acordado, de lo que proponíamos y de lo que nosotros entendíamos debía ser la evolución de la mutualidad de la abogacía, como después ha sido. Hasta entonces los abogados había sido, el colegio había sido defensa de nuestros propios intereses, pero ahora era un congreso que nosotros queríamos que la abogacía jugara el papel que creemos que tienen que jugar los abogados, que es del servicio de la sociedad y en defensa de los derechos de los ciudadanos. Esa palabra no se usaba entonces. Porque había movilizado el gobierno a todos los abogados de los sindicatos verticales, los sindicatos falangistas. Y aparecieron los abogados de toda España, falangistas, en el Congreso de León. Horrible, un enfrentamiento horroroso. Porque se ponían todo el traje negro que tendrían guardado por ahí y venían todos juntos y era una peste naftalina. Empezó primero, lo cual también es de recordar, con una misa. Obviamente, los sectores que no estábamos por el mantenimiento del régimen jurídico franquista, nos fuimos a ella. Y entonces luego ya empezó con la ceremonia inaugural con el ministro. Y aparece el ministro de Justicia. Le acaban de dar la tarde anterior la insignia de oro y brillantes del Consejo General de la Abogacía. Nos aparece vestido de toga con la insignia de alférez provisional. Bueno, el disgusto fue mayúsculo. La primera sorpresa se la llevaron todos los que allí estaban congregados cuando en bloque todos los abogados que podemos calificar de revoltosos para el régimen, delincuentes puros, claro, todos, nos levantamos y abandonamos el salón. Esa falta de respeto, esa falta de educación, esa falta de comportamiento frente al señor ministro ya marcó la pauta de cómo iban a transcurrir los debates. Y muchos de estos que eran progubernamentales y otros que se prepararon y entonces ocuparon, en el momento de que salimos todos esos que hicimos la protesta, ocuparon esas sillas para que no pareciera eso. Entonces hubo ahí una anécdota curiosa, que fue que en definitiva del Valle de Iturriaga, pues al ver que se hacía la protesta contra el ministro, pues se levantó y le abrazó diciendo: ministro, los abogados de buena fe estamos contigo. Y entonces hubo abucheo y hubo otra protesta mayor. Decirle al propio régimen en su propia cara que era un régimen de carácter fundamentalmente negador de los derechos humanos, exigir un estatuto para el preso político, hablar de la pena de muerte, hablar de las jurisdicciones especiales que entonces las había la forma de escapar al control de una judicatura ya de por sí bastante domesticada, eran las jurisdicciones especiales, sobre todo la de orden público. Las jurisdicciones especiales eran las que atendían los aspectos fundamentalmente políticos. Era la jurisdicción militar, era una jurisdicción especial. Luego había las jurisdicciones de orden público, del Tribunal de Orden Público, que atendía todos los aspectos políticos de los desórdenes que se producían en esa faceta. Además, hicieron las cosas muy mal, empezaron ya por cargarse el estatuto del preso político desde el principio, no esperando a que llegáramos los demás miembros de la comisión donde se trataba. Bueno, el enfrentamiento fue tremendo. No, el estatuto no se aprobó porque no podían admitir que había presos políticos, pero sí salió la ponencia sobre las jurisdicciones especiales y la pena de muerte. Pero hasta entonces estaba vigente y tan es así que todavía hubo ejecuciones durante ese periodo hasta el 75. Pero después, años más tarde, esto surte efectos, porque cuando se aprueba la ley de amnistía, el antecedente de la ley de amnistía es la petición que se hace en el Congreso de León. Y en León aquello fue tremendo, porque todo el mundo se empezó a enterar que habíamos aprobado la amnistía, como si pudiéramos hacerlo, pero por la calle amnistía y todo amnistía. Y yo me acuerdo que fui a echar gasolina. ¿Ustedes son del Congreso? Digo, sí. Dice, ¿lo de la amnistía? Sí, somos de la amnistía. Hemos aprobado la amnistía. Y nos invitó a gasolina y todo. Es decir, que había un espíritu como de que aquello era importante, aunque sabíamos que era muy importante para el colegio, para que viera que se había pronunciado la abogacía en un congreso. Por lo tanto, es verdad que fue un
proceso muy avanzado, pero que luego al final fue a la sociedad y ya el grito que había en toda la sociedad, vamos, en la sociedad concienciada, era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ese era el grito que teníamos todos. El Congreso de León es un antes y un después. Y a la altura del 72, el 73, la abogacía es un quebradero de cabeza para el régimen. No solucionó porque no conseguimos, pero sí dejó, diríamos, los elementos para lo que luego fue el cambio, el Estatuto de la Abogacía nuevo en el año 82 y la preparación de lo que pudo ser, en algunos campos, la Constitución española. Supuso un compromiso público de la abogacía española a favor de una apertura. Y yo creo que esto era importante y significativo. No, las palabras estaban muy medidas y si se pedía una amnistía o tal, era todo muy medido, muy ajustadito para que no se hiriesen más sensibilidades de lo que correspondía. Pero evidentemente fue una apertura. Fue un congreso valiente y fue un congreso lleno de buen sentido. Y la verdad es que allí se demostró que ya empezaba a ponerse en marcha lo que entre nosotros decíamos, hay que perder el miedo, hay que perder el miedo, hay que... me acuerdo que esa frase es la que siempre se utilizaba en nuestras reuniones, hay que perder el miedo, hay que defender lo que hay que defender, ¿no?